Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a los organizadores por haber confiado en que podría llegar a traer aquí alguna reflexión sobre el tópico, sobre el tema que convoca esta mesa. No voy a presentar el caso del Museo de la Memoria de Rosario, simplemente porque aquí hay muchos que son de la ciudad de Rosario, que lo conocen, y porque seguramente los que son de afuera, en algún caso, podrán visitarlo junto conmigo mañana, en algún momento, y prefería traer aquí algunas preguntas, algunos interrogantes que me parece, interesante de poder formular. La relación memoria-espacios, pero también la reflexión sobre la memoria, es inquietante porque pone en cuestión nuestros propios pensamientos, nuestra propia existencia. Y esa inquietud de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que hemos sido y lo que somos, tal vez sea el camino más oportuno, el más valioso para encontrar nuevos senderos, si es que queremos encontrar nuevos senderos. Entonces, la relación espacios-memoria es inquietante por esto, porque moviliza, porque no nos deja tranquilos, porque nos aumenta permanentemente las preguntas, como acaba de suceder, y toda pregunta hecha seriamente inquieta, moviliza y angustia. Tenemos que arriesgar el paso por la angustia. Bueno, estas no son palabras mías, sino de un amigo, de Toto Schmuckler, que de este modo, en el año 2003, inauguraba en Buenos Aires un seminario dedicado a pensar qué hacer con los sitios de memoria. Eran años en los que me parece que recién comenzaban a esbozarse algunos proyectos, algunas ideas. Todo el texto de Schmuckler al que hago referencia estaba vaciado de certezas y de posiciones absolutas acerca de qué hacer con estos lugares en un tiempo en el que comenzaban a edificarse las trincheras en torno a los sentidos que esos espacios supuestamente debieran tener en el futuro. Schmuckler había puesto, con esa lucidez que lo caracteriza, al sentimiento de angustia en el centro del debate, señalando que solo pasando por ella, acaso habríamos de volverlos plenamente o algo significativos y vicentes a estos lugares que pretendíamos salvar del olvido. A más de una década de haber escuchado esas palabras, siempre me pregunto si acaso nuestros proyectos de memoria, nuestros esfuerzos por salvar del olvido, de la destrucción o del anonimato a tantos lugares donde vivió el sufrimiento, alcanzaron o no a hacerse cargo de esas palabras. En la exposición que cito, Schmuckler daba por sentado que esos sitios eran en sí mismos sitios que habían sido habitados por el dolor, pero su llamado no iba necesariamente en dirección a la memoria de los ausentes, sino hacia quienes teníamos o habíamos asumido cierta responsabilidad de volverlos significativos o decentes. Era una forma de desafiarnos a que asumiéramos que el propio proceso de recuperación y transmisión de las memorias contenidas en esos sitios debía ser, en alguna medida, necesariamente movilizante para nuestras muchas o pocas certezas. Según la dirección de su propuesta, el trabajo de memoria no podía estar despojado de ese sentimiento de inquietud, ese que conmueve y transforma el alma desde lo íntimo, y debía ser ese el sentimiento primordial a la hora de salvar eso condenado, como lo plantea de algún modo, como de otro modo, Perel, estos sitios a las ruinas. Sin embargo, mirando en perspectiva, leyendo estos 10 años de historia de recuperación, de construcción de memoriales, de rituales, de enunciación de homenajes por la memoria de los ausentes, no puedo dejar de pensar que en alguna medida hemos estado bastante lejos de esa mirada propuesta por Schmuckler. Nuestro proceso de recuperación de espacios no estuvo desvinculado, obviamente, de la coyuntura política argentina de la última década. Nuestros espacios fueron siendo hablados entonces en el fragor de las luchas contra la impunidad, lo sabemos, pero también en un lento y poderoso proceso en el que la política del Estado Nacional fue definiendo una reconquista de banderas y legados que desde los años de la recuperación de la democracia habían quedado de algún modo constreñidos al reclamo de las organizaciones de derechos humanos.
La pregunta que me formulo es que si había lugar en aquellos años, en los años previos al ingreso en esos sitios del dolor, para darle lugar a la angustia y a la inquietud, permitiendo que fueran esos sentimientos los que oficiaran de guías rectoras en nuestros proyectos. Y diría que me parece que tal vez no, porque en un contexto caracterizado por la negación de los crímenes cometidos por el Estado, muchos proyectos de memoria, si no la gran mayoría, debieron acantonarse en la certeza como un modo de resistir los embates que propiciaban ciertas políticas de olvido. Salvo algunos espacios reflexivos, lo más de las veces concentrados en el mundo académico, en su gran mayoría las voces que llamaban a la recuperación de sitios fueron o eran, y todavía lo son, lo más parecidos a convocatorias a instalar o que estaban a tomar por asalto estos lugares, recuperándolos para la memoria pública como trofeo, como territorios reconquistados y desde los cuales estaba llamado a ofrecer una versión del pasado supuestamente auténtica, verdadera, y en cuya médula corazón estaba el infinito sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo de Estado y no mucho más. Y de manera contemporánea a ese proceso también se iniciaron algunos debates en torno a qué hacer con esos sitios, qué contar, qué sentido darle a sus narrativas, cómo volver los espacios discentes, portadores de sentido para las nuevas generaciones, en especial para aquellas nacidas en los años posteriores a la recuperación de la democracia, aquellas para las que conceptos como desaparecido o centro clandestino de detención, por nombrar un par de conceptos, eran o siguen siendo, son lo más parecido a una abstracción a la que había que dotar de espesor, volviéndolas más y más pedagógicos nosotros, nuestros empeños, para que el eje de la transmisión no sucumbiera. Recuerdo en aquellos años el temor a ciertas ambigüedades, la necesidad y la exigencia, no debiera ser menos también ahora, de ser preciso con las palabras. Eran aquellos años, tiempos en los que aún no se había escrito, como se hizo en estos últimos años, el caudal bibliográfico del que hoy disponemos, años en que aún no se había extendido de la manera que después se extendió el debate que hoy conocemos en torno a conceptos como genocidio o masacre organizada o sistema concentracional. De algún modo, la recuperación de muchos sitios en Argentina puede ser vista como un proceso vertiginoso de aprendizaje en el que muchas veces fue, y lo sabemos porque esto está datado en los propios textos, la experiencia europea, en especial la Shoah, la que modeló buena parte de los discursos que buscaban explicar no solo lo que había acontecido, sino aquello que supuestamente debíamos hacer con lo que nos había pasado. Auschwitz, en ese punto aquí se nombró, se volvió un emblema, y las memorias, por ejemplo, de Primo Levi, referenciales, cita obligatoria para referencializar la dimensión de lo ocurrido en territorio local, aun cuando esas referencias no encajaran para el caso argentino, o del todo no encajaran, aun cuando hoy, releyendo algunos de esos textos, podamos llegar a sentir cierta inflación en el uso de conceptos y categorías. Por ejemplo, trabajo esclavo. Por ejemplo, centro de exterminio. Pero me arriesgo a decir, y este es el tema que aquí sí quisiera plantear, que la inquietud, vuelvo a lo de Schmuckler, ¿no?, participó activamente de esos debates, al menos no en una dimensión de aquellas que dan lugar a una reflexión menos ligada a las certezas y más dispuesta a reconocer que el territorio encomendado de vocación estaba despojado, y está, de poder ser visto o descrito como un paisaje sin claroscuros, sin ambigüedades, como se presenta al investigador cualquier territorio del pasado. Los sitios, lo sabemos, no dicen nada por sí mismos, es aquello que predicamos, las cualidades y las interpretaciones que hacemos de ellos, la ubicación que le otorgamos en la trama histórica y urbana, la que los vuelve de algún modo significativos y la que los termina destacando en medio de las demás construcciones del paisaje público. Ese saber no estuvo ausente y se tradujo en extensos debates que hasta el día de hoy pueden ser confirmados en los temarios de seminarios y coloquios dedicados a pensar el lugar de los museos y los sitios de memoria.
No puede negarse que eso existió, como tampoco que no se haya discutido en torno, por ejemplo, a las relaciones entre ética y memoria, o entre ética y estética, la vinculación con el sistema educativo, o las formas más adecuadas de preservación de documentos y archivos. Sin embargo, y acaso por evitar en muchos casos el fracaso de esos proyectos que nacían tantas veces debilitados, por conformar a sobrevivientes y familiares de las víctimas, muchos de esos espacios escamotearon la posibilidad de ingresar en las zonas más álgidas del pasado que se pretendía narrar. Un escamoteo que terminó tantas veces por construir un relato, digamos, consolador, despojado de las preguntas acerca de las condiciones que hicieron posible que las dictaduras hayan triunfado con sus proyectos de exterminio. Hablo no ya de los lugares en los que una y otra vez ya se insiste y que explican la instauración del proyecto autoritario en relación al proyecto económico, que habrá que ver si realmente responde a ese proceso, o a la lucha este-oeste que caracterizó los años de la posguerra. Me refiero, sí, a un tema central, que es el de la violencia política, a ese magma de disputas en torno al poder, al sentido de las luchas y al despliegue de esas luchas en el seno de nuestras sociedades, que contribuyeron desde diferentes modos a que la dictadura haya sido recibida jubilosamente por buena parte de nosotros. Me refiero a las proclamas, a las ideas de vida y muerte, a las proclamas y a los discursos, a los lemas y a las consignas, a los apoyos entusiastas y sostenidos que hicieron posible que el crimen fuera posible, pero también a las ideas de vida y de muerte que guiaron el destino de toda una generación. Ideas que tantas veces se explican en su fracaso bajo el concepto de error, como si la lectura errada que llevó a la posibilidad del crimen del otro y de los propios compañeros pudiera ser resuelta con una palabra que no alcanzará nunca a impulsar el trabajo de una revisión más comprometida acerca del propio lugar que a cada uno le cupo en la compleja trama de la historia. Hablo de la responsabilidad. Es interesante destacar algo nada menor. De manera contemporánea a la recuperación de sitios, la serie ensayística y ficcional intentó producir miradas nuevas, miradas menos sacralizadas, pero algo detuvo su traducción material a los proyectos narrativos de nuestras instituciones, como si la invitación a poner el oído en aquellos relatos, en aquellos quiebres de la voz, conspirara contra la solidez y la certeza de lo que necesariamente nuestros sitios debían transmitir a las nuevas generaciones. Si lo inquietante es lo que me moviliza, lo que me interroga, lo que hace vacilar mis certezas y lo que me obliga a repensar una y otra vez sobre la absoluta seguridad de mi versión del pasado, si algo de eso es lo inquietante quedó fuera de los grandes relatos transmitidos por los proyectos de memoria, como rodeándolos, girando en círculos, no pudiendo penetrar la dureza de un cerco construido por el temor a las respuestas. Que un sitio hable de las condiciones sociales y políticas que hicieron posible un proyecto autoritario, que se atreva a formular el campo de fuerzas y las contradicciones de los actores que fueron parte de ese pretérito, no es algo menor. Y si eso no aparece, si eso no es dicho, su ausencia se vuelve estridente y significativa. Todo silencio, lo sabemos, dice más acerca de lo que calla, transformando lo ausente en evidente, en este caso en un debate postergado, y que soterradamente recorre el pensamiento de buena parte de la sociedad, que no necesariamente tiene acceso y posibilidad de gestionar esos espacios donde el relato se aloja. Las sociedades, esto es, en nuestro caso la sociedad argentina, posee una memoria de su pasado, de los años de la dictadura, que generalmente desborda las fechas que los memoriales pautan en sus misiones institucionales, bajo el título de terrorismo de Estado. Un marco referencial que en el mismo instante de ser enunciado deja por fuera de su consideración a las víctimas de la violencia que no cayeron por decisión de ningún Estado.
muertos que no terminan de ser cobijados en ninguna sintaxis, arrojados al olvido de cualquier memoria o de cualquier evocación, como si traerlos al presente, decir que existieron o de ubicarlos no en una dimensión ética del recuerdo, sino en una delgada línea, como si traerlos al recuerdo, muertos que no terminan de ser cobijados en ninguna sintaxis, arrojados al olvido de cualquier memoria o de cualquier evocación, como si traerlos al presente, decir de su existencia nos ubicara no en una dimensión ética del recuerdo, sino en una delgada línea fronteriza que alguna vez fue perversamente trazada y que divide a los muertos por la violencia, como si hubiera muertes violentas, justas y otras que son injustas. O en todo caso, como si algunos muertos no debieran ser evocados por una sociedad. Quebrar esa dicotomía, o en todo caso interrogarla, es lo más parecido a emprender un movimiento de conmoción de los cimientos sobre los que se fundan las instituciones en las que muchos trabajamos. Cimientos fundados sobre la idea nada discutible de que el Estado no puede homologar las prácticas que condena bajo los atributos que brinda la ley, pero que es mezquino a la hora de reconocer que el estremecimiento de la violencia social, aquella que fue paridora, entre otros motivos, del proyecto autoritario, es mucho más amplio, en el caso específico de la Argentina, que el espectro de los años comprendidos entre el 76 y el 83. ¿Acaso, como muchos dicen, no sea esta la generación que pueda invocar todos los nombres propios y exhumar con toda su aspereza el amplio repertorio de las desgracias? ¿Y acaso debamos resignar esta generación su empeño de perseguir la verdad hasta que los próximos que vengan, despojados de ataduras, de compromisos, puedan leer el pasado sin la sombra de ningún dictamen o mandato? ¿O acaso la extrema cercanía, como tanto se debate, con los hechos, la juventud de los protagonistas sobrevivientes, muchos de ellos activos en lugares de decisión política, no contribuya a impulsar estas lecturas desacralizadoras? ¿O acaso debe esperarse que el tiempo de la justicia opere de toda su amplitud para luego sí dar lugar a la incomodidad de los interrogantes? Una pregunta que podemos hacer: ¿cuántos años se ha tardado en algunos museos y en algunos centros de estudio dedicados a conmemorar a las víctimas de la Shoah el incómodo tema del Judenrat? Muchos. ¿Cuánta resistencia han debido enfrentar los memoriales franceses para introducir en sus narrativas el tópico de la colaboración activa de la población civil en el proceso de deportación y exterminio? Y la pregunta: sin la inclusión de estos temas álgidos, ¿funcionan los memoriales? Claro que sí, pero no puede negarse que sin la incorporación de estas zonas del pasado, cuya mención echa luces en torno a la dimensión compleja de eso que llamamos condición humana, los memoriales resignan su verdadera dimensión instructiva, esa que tantas veces se esgrime como razón necesaria de su existencia y en consecuencia corren el riesgo de volverse complacientes. Es lo que Tzvetan Todorov le reclamó alguna vez a nuestro abordaje del pasado reciente en clave memorial, luego de visitar algunos de nuestros sitios de memoria. Su ausencia de complejidad, su desechar la inquietud a la hora de presentar un relato que nunca o pocas veces deja lugar a la visualización de los matices. Si las víctimas de nuestra violencia no son evocadas con la contemporánea reposición de los contextos en los que tuvo lugar su desgracia, si al ser traídas sus historias hasta este presente no son visualizados los universos tantas veces contradictorios en los que esos muertos jugaron sus destinos, algo de ese pasado se nos escabulle y queda absorbido en la zona nebulosa de lo no dicho. El pretérito entonces se vuelve diáfano y claro como en verdad nunca lo fue. Y los memoriales ponen el riesgo de convertirse en muro de los lamentos y no en pizarras útiles para reescribir en ellas las reinterpretaciones del pasado. Creo que nuestro gran dilema, entre tantos otros, es no haber sabido qué hacer con los muertos, o en todo caso haber roto el diálogo con ellos y en cambio haber repuesto una interpretación de sus vidas en clave consoladora para nuestro presente. John Berger dice en uno de sus escritos que hasta antes de que la humanidad fuera deshumanizada por el capitalismo, todos los vivos esperaban alcanzar la experiencia de los muertos. Era este su futuro último, por sí mismos, dice Berger,
Los vivos estaban incompletos. Los muertos y los vivos eran interdependientes, siempre. Solo esa forma moderna tan particular del egoísmo rompió tal interdependencia, y los resultados son desastrosos para los vivos, que ahora piensan en los muertos como los eliminados. Porque podríamos preguntarnos hoy, si estuviéramos dispuestos a reentablar ese diálogo necrológico, si estuviéramos dispuestos a poner nuestro oído en el grano de la voz de los muertos, ¿vendría con ese grano de la voz, en ese aliento, solo el grito triunfal, el sueño redentor, la pupila insomne en busca de la victoria? Puede que sí, en muchos casos, pero el temblor, el miedo, la desesperación, ¿también vendría al escucharlos? Y si así fuera, ¿qué haríamos con esas confesiones? ¿Qué efectos de realidad han construido nuestros relatos memoriales a lo largo de estos 10 años? ¿Qué pasados reales han sido enviados a los desvanes del olvido en espera de tiempos más sosegados? ¿De qué imagen de los ausentes se han apropiado y cuál han abandonado a la deriva por insatisfactorias o inútiles para la construcción de una gesta? ¿Qué mitologías habrán de perdurar y cuáles habrán de evaporarse a la sola mención de un interrogante que haga centro, por ejemplo, en la pregunta siempre perturbadora por el crimen? O yendo un poco más allá y poniendo la mirada en el campo de la ética, en la pregunta por la responsabilidad de las opciones elegidas por una generación para alcanzar sus objetivos. Opciones que en muchos casos contribuyeron al diseño de un paisaje trágico, cargado de dolor y de sufrimiento para amplios sectores de la sociedad. Muertos anónimos, olvidados u olvidables, nunca héroes y ni siquiera ciudadanos, víctimas cuyos nombres e historias no contienen ningún mármol, florecillas al borde del camino, diría Hegel, esas que pueden ser pisoteadas sin remordimiento, porque alcanzar la meta lo justifica. Es como si la construcción de la memoria de ese llamado pasado reciente recorriera caminos paralelos que nunca se terminan de encontrar del todo. Como si el campo de la reflexión crítica, acaso por su mayor grado de autonomía, pudiera atreverse a decir aquello que los sitios, por estar ligados desde sus fundaciones a la voz y la visión de los protagonistas, se resistieran a escuchar. Se trata de voces que leen ese pasado en el corazón de las contradicciones, la de la academia y tantos otros, ¿no? Que ponen en cuestión los conceptos de heroísmo, que se resisten a las cristalizaciones y los lugares comunes, leyendo la historia de la dictadura, las razones de su emergencia y sus condiciones de posibilidad en un registro en el que tantas veces se desdibujan los contornos más afines al estereotipo. Desde el recuerdo de la muerte de Miguel Bonazo a la carta de Oscar del Barco en el registro escriturario, o desde M de Nicolás Privilera a Papá Iván en el registro audiovisual, por nombrar algo de las tantísimas producciones, son estas solo algunas de las múltiples invitaciones que se nos han hecho a lo largo de los últimos años a leer el pretérito en clave de enigma y nunca de certeza. Y para terminar, el paso por la angustia como escalón necesario para una efectiva productividad de nuestros sitios de memoria, tal como lo proponía Schmuckler en la cita inicial de este trabajo, implicaría entonces la necesidad de emprender un camino de búsqueda despojado de cualquier tutela, una forma de reingreso al pasado sin respuestas seguras a las preguntas que a este se le formulan desde el presente. O en todo caso se trataría de un movimiento en reverso, en el que debiéramos estar dispuestos a poner en riesgo nuestras propias certezas con la esperanza cierta o vaga de salir más fortalecidos. Pero aceptar el desafío de emprender ese pasaje, por lo inquietante, lo sabemos, no implica una decisión individual de los gestores de memoria, porque los sitios de memoria no se gestionan sino con acuerdos y consensos siempre tan difíciles de alcanzar, y que en nuestro caso, el caso argentino, se ha traducido en muchísimos casos en el abandono literal de los sitios ante la imposibilidad de llegar a los acuerdos mínimos necesarios para su preservación o gestión. ¿Qué será de los sitios de memoria? ¿Qué será de los antiguos espacios del dolor una vez que el tiempo pase? ¿Qué habrá de quedar de esa sintaxis que hoy escribimos sobre ello? ¿Qué se habrá de borrar? ¿Qué rasgos se habrán de enfatizar? ¿Qué visiones y legados habrán de perdurar? ¿Cuáles serán las enseñanzas que habrán de construir los encargados de guiar a las futuras generaciones por estos capítulos lejanos de la historia, lejanos y cada vez más lejanos por la lógica imposible de evitar que impone el paso del tiempo? Si no fuimos, por razones biológicas,
responsables de lo que en el pasado aconteció, sí lo somos de ese pasado en tanto lo hemos aceptado como legado. Se trata de hacernos cargo de él, tanto de lo luminoso como de lo oscuro. Y hacernos cargo de ese pasado supone, entre otras cosas, aceptar e interrogarlo sin descanso, a riesgo de que las respuestas que nos devuelva no sean las que esperamos, a riesgo de que no se ajusten necesariamente esas respuestas a los relatos y versiones que hasta el presente, con tanto esfuerzo, hemos construido acerca de